amigos, ¿cómo están? Recién llegué al pueblo Hongchun, un pueblo muy hermoso. Es uno de los pueblos más hermosos de China. Ahora voy a entrar y descubrirlo. ¿Vamos? Es una de las puertas del pueblo. Ahora voy a pasar por la puerta. Ya compré el boleto por internet. Y ahora voy a escanear mi boleto para entrar. Los caracteres. Estas dos palabras significan el pueblo, Hongchun. Bueno, ahora voy a entrar ya. 宏村网络全价票。 Ya, pasé por la entrada. Es un río, mira. Siempre en los pueblos antiguos de China hay un río. Mira, una señora está lavando ropa. De la manera tradicional, manera antigua. Excuse me? Can you help me to take a photo? 我中国人。啊，中国人，我以为你不是讲的中国话，谢谢啊。是啊。Junto con el pueblo Xidi, fue declarado como el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Este lago se llama el Lago del Sur. Se sienta tranquilamente al sol. Las sombras de las casas en capas se proyectan sobre el lago, temblando en las ondas. El lago tiene forma de arco. Y la flecha es el puente de piedra. Que es la única forma de entrar y salir del pueblo para los aldeanos. Este puente se llama el puente de pintura. Y también es considerado como la flecha afilada para proteger el pueblo. Es uno de los edificios más simbólicos del pueblo. Varias escenas de la película ganadora del Oscar, Tigre agazapado, Dragón escondido, fueron filmadas en Hongchun. Este puente es uno de los lugares de rodaje de esta película. Por eso todos los turistas se van a caminar por este puente de un lado al otro. El ancho del puente es un poco más de 1 metro. Al caminar por el puente, uno debe tener mucho cuidado. Se dice que a menudo a los turistas se les caen los teléfonos al agua. Y a veces las personas también se caen al agua. Hongchun fue construido por primera vez durante el periodo Shaoxing de la dinastía Song del Sur.
Ubicado en el noroeste del condado de Yi, ciudad de Huangshan, provincia de Anhui. Hongzhou es uno de los primeros 12 pueblos históricos y culturales de China. El pueblo conserva una gran cantidad de edificios antiguos de las dinastías de Ming y Qing. El sistema de agua artificial único de Hongzhou es insuperable en China. El agua se desvía hacia el pueblo, permitiendo que la naturaleza y la arquitectura se combinen perfectamente. El agua tiene formas aquí. Conduce sinuosamente a cada familia. La característica clave de este sistema de agua es la aplicación del principio biónico. Todo el pueblo se apoya en la colina Leigang y se inclina hacia el sur, formando la forma de un buey acostado. La colina es su cabeza, los árboles son sus cuernos. La zona residencial conforma el cuerpo. Y los 4 puentes forman las 4 patas. Los cursos sinuosos son su intestino. El estanque de Luna es su estómago. Y el lago del sur es su vientre. Este diseño único del sistema de agua no solo resuelve las necesidades de agua contra incendios, sino que también regula la temperatura en el pueblo, proporcionando una gran comodidad para el suministro de agua para el consumo doméstico e industrial. ¿Qué es什么饼？烧饼。烧饼是吧？对。好的，谢谢。再来一根这个。对。谢谢。Arroz y un poco verduras. Mira. Bastante salado. 烧饼. Ahora voy a probar este 烧饼. Muy crujiente, un poco salado y poquito dulce. Cosas creo que en aquella época, los antepasados de Wang en el pueblo establecieron una regla de que antes de las 8 de la mañana el agua de los canales era potable y después de las 8 de la mañana los lugareños podían usarla para lavar cosas. Es fácil para cada visitante ver la distribución del agua y escuchar el gorgoteo del agua corriente donde quiera que esté. En Hongzhou, al lado de cada camino de piedra, hay un canal de agua, a través del cual el agua corre sin cesar.
El agua clara, silenciosa, corriente, le da a Hongsun un encanto tranquilo, una combinación perfecta de movimiento y quietud. Si caminas río arriba, entrarás al pueblo. Si caminas río abajo, volverás a la entrada del pueblo, lo que evita a los turistas el problema de perderse en Hongsun. Situado en el centro de Hongsun, el estanque de Luna está rodeado por los edificios únicos de estilo de Anhui. Las escenas naturales y las implicaciones culturales se reflejan mutuamente, creando un entorno pintoresco. El estanque de Luna es también uno de los símbolos más icónicos de Hongsun. En la cultura china, la luna llena simboliza satisfactorio y completo. Entonces, ¿por qué el estanque no fue creado de esa manera? A pesar del significado que lleva la luna llena, la media luna aparece durante más tiempo que la luna llena en el ciclo lunar. Al elegir la forma duradera de la media luna, los lugareños esperaban poder preservar la prosperidad de la ciudad. Mira la cantidad de gente. 以这个水面为背景， No tiene cuidado, puede caer en el agua. 这个水池呢，大家看一下是个半圆形。为什么半圆形呢？因为红村人啊的古人建造时候比较有智慧，他讲这个地方呢是花开子落月圆之亏，什么事情不能要求十全十美，就是物极必反。 他的意思建一个半圆形，希望子孙后代可以把另外半圆通过做人做事把它化圆，所以呢，给后人留点的发展空间和余地。这个地方呢是风水最好的地方，所以村子里德高望重的族长呢都在这里，这一块都德高望重族长这次的。 Muchísimos grupos turísticos. Si sale luna por la noche sería hermosísimo este lugar. Hoy es un día muy nublado, por eso no se ve la luna. El salón ancestral de clan Wang. Y el salón Le Xu, ubicados juntos al norte del estanque de Luna, son el sustento y apoyo del espíritu del clan. Haciendo del área alrededor del estanque de Luna el espacio más frecuentado de Hongsun.
Hay dos árboles antiguos en la entrada del pueblo de Hongchun. El álamo de arce en el lado norte tiene 19 metros de altura y 6 metros de circunferencia, con una corona en forma de paraguas gigante. El árbol de ginkgo en el lado sur tiene 20 metros de altura y forma de espada. Tiene más de 500 años, por lo que la gente lo llama el tesoro en la entrada del pueblo. Estos dos grandes árboles son los árboles de Feng Shui de Hongchun y también un símbolo de auspiciosidad. Ubicada en la orilla norte del lago del Sur, en Hongchun, la Academia Nanhu ocupa unos 6.600 metros cuadrados. Es una antigua academia con un estilo tradicional de Anhui. La academia consta de 6 partes. El salón Zhidao es donde los maestros dan clases. Hola, soy un alumno de la escuela antigua. El pabellón Wanchang es donde se guardaba la tableta conmemorativa de Confucio para que los estudiantes lo adoraran. El pabellón Qimeng es el lugar en el que los estudiantes estudiaban para la iluminación. El pabellón Huiwen es donde los estudiantes leían los 4 libros y los 5 clásicos. El pabellón Wanghu es para apreciar el lago.
El jardín Qiyuan es un patio interior funcional. La singularidad del diseño de los edificios y el pintoresco paisaje en Hongchun lo distinguen de cualquier otro pueblo. Por lo que es una de las atracciones turísticas más famosas de China. El pueblo Hongchun es conocido como el pueblo en la pintura. Ha sido seleccionado como las 40 atracciones más bellas de China por CNN durante 2 años consecutivos. Numerosas escuelas de arte en China han establecido bases de enseñanza aquí. Y cada año, un gran número de estudiantes de arte de todo el país vienen aquí para dibujar del natural. Haciendo de Hongchun la cuna para el crecimiento de los pintores chinos.
Gracias por verlo. Si quieres saber más de China, suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima vez.